Muy buenas tardes, nos encontramos precisamente en el estudio de Tenosique TV Noticiero con una personalidad muy importante en el ámbito ambientalista, don Pedro José Cervantes Díaz. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro estudio. Gracias. Sabemos que usted se ha preocupado por conocer la problemática que podría originarse con la construcción de una presa hidroeléctrica aquí en el municipio de Tenosique, en las márgenes del río Sumacinta. ¿Qué nos dice usted al respecto? Así es. Bueno, ese no es de ahora, esto no es nuevo, es un proyecto de hace más de 30 años, 35 años, una cosa así. Hace 20 años ya se paró el proyecto y ahora vuelven los rumores de que se va a hacer el proyecto, pero las autoridades no dan información real. Niegan que exista algún proyecto. Sin embargo, hay información y hemos tenido la oportunidad de recibir la certeza de que sí, por parte de Comisión Federal ya aceptó que sí existe un proyecto y que no se ha concretado porque es un acuerdo binacional con Guatemala y que Guatemala, es lo que dice Comisión Federal, Guatemala no ha podido o no ha querido, por alguna razón, firmar el convenio con México. Entonces, pero de que existe el proyecto, sí existe y hasta ahorita no se ha llevado a cabo por no sé qué razones, pero afortunadamente se ha parado. Y lo que nos interesa más que nada es que el río no se toque, no se modifique, porque las consecuencias son nefastas en el caso de que se haga una presa. En el caso de que se toque al río en cualquier forma, lo que se haga como lo que acaba de hacer con agua, poniendo unos espolones que ya en alguna forma perjudicó la flora y la fauna endémica de los lugares donde pusieron esos espolones. Don Pedro, usted como ambientalista y que está preocupado por esta situación, ¿a quiénes se ha dirigido para poder solicitar información y sobre todo obtener respuesta de esta posible presa en Tenosique? Bien, bueno, como les decía, hace 20 años la Universidad Juárez, a través de la Dirección de Biología, el director de la Dirección de Biología se inconformó con respecto a lo de la presa, del proyecto que se pretendía hacer, y desde entonces se ha estado discutiendo el que si se hace o no se hace, que si existe o no existe el gobierno. Entonces se le ha preguntado a las instancias gubernamentales en los 3 niveles, federal, estatal y municipal, y siempre lo había negado. Siempre había negado, que eran rumores, que no existía nada. En algunas ocasiones daban alguna seña de que sí había algo, pero no tenía importancia. El hecho es que sí tiene importancia y que hace 20 años se paró gracias a la intervención del maestro Homero Aritis como presidente del grupo de los 100, grupo ecologista, y algunos otros grupos. Ahora están interesados ecologistas, pero no han recibido información suficiente. Entre ellos está la doctora Julia Carabias, que dio una conferencia hace poco aquí en la Universidad Juárez, en Dam Ríos, sobre las consecuencias de que se modifique en alguna forma el río y que se afecte la flora y fauna endémica, con la salvedad de que en 2008, por decreto presidencial, se dictaminó que debía cancelarse definitivamente ese proyecto, y eso fue en 2008. En 2015 se modifica un párrafo que le deja la puerta abierta a Comisión Federal para poder hacer uso del agua como recurso natural utilizable. Cambia el párrafo que cambian es, en lugar de decir que no se puede utilizar nada del río Sumacinta, no se puede modificar, dice sí se puede utilizar, o sea, el uso del suelo cambia en ese momento. Don Pedro, hay mucha preocupación, mucha interrogante, muchas dudas, mucha preocupación sobre todo por los habitantes de las márgenes del río Sumacinta, sobre todo en lo que es el cañón del Sumacinta.
¿Qué consecuencias traería si dado caso se hiciera esta presa hidroeléctrica? Perdón. Bien, yo estoy radicando por segunda vez, ya estuve hace años del 89 al 2004 en una comunidad que se llama Las Delicias, que aunque no está en la margen, la zona habitada no está en las márgenes, sí la comunidad, el ejido llega hasta las márgenes del río. Está dentro de lo que está considerado el cañón de Usumacinta, que es zona natural protegida, está determinada así por decreto. Las consecuencias que hemos visto es, en forma teórica, el hacer una cortina, no importa el tamaño de la cortina, el embalse que se haga arriba de la cortina, que se pretende que sea a 200 metros hacia arriba del río, del puente de Tenosique, se inundarían aproximadamente 22 comunidades, algunas indígenas y otras de campesinos, mestiza, pero de campesinos, que significan un buen número de habitantes. Tienen un promedio de 500 habitantes cada comunidad. Al ser 22 comunidades, bueno, si hacemos la cuenta son 15,000 personas que serían desplazadas. En algún momento se le preguntó a Comisión, cuando hace 20 años quisieron hacer la presa y ya estaba autorizada, ¿qué se haría con esas personas? Comisión contestó categóricamente: no sé, eso no es mi problema, yo hago presas, el gobierno que vea qué hace con la gente. Entonces eso obviamente provoca un miedo entre la gente que vive en esta zona. Eso sería hacia arriba. Mucha gente piensa, bueno, si el gobierno me va a inundar mi parcela, me va a tener que indemnizar. Y piensan que van a ser indemnizados con cientos de miles o millones de pesos, cuando no es así la cosa. Realmente o los reubican o les dan una indemnización mínima. ¿Quién sabe cuál sería la mecánica por parte del gobierno para esto? Lo que es un hecho es que tendrían que reubicar a todas esas gentes o indemnizarlas. Abajo de la cortina, el problema sería que al ya no tener la corriente que debe tener, las especies endémicas de flora y fauna, y son constatados por la CONAM. La CONAM tiene toda esa información, ¿saben? Es un corredor biológico. La muerte de microorganismos ahí generaría gas metano, que es uno de los elementos que provocan el calentamiento global. Independientemente de que se afectaría en forma muy importante los pantanos de Centla, que entre otras cosas está declarado como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Entonces, todas estas cosas son lo que podría provocar el hecho de hacer una presa, independientemente de que tengo el dato confirmado de que hay 100,000 familias que viven de la pesca desde Guatemala hasta el Golfo. 100,000 familias que viven de la pesca, pero el producto que obtienen alimenta a millones de gentes. Al poner la presa, al poner una cortina, ¿qué va a hacer esa gente que vive de la pesca? Dejan de tener su medio de vida. El pretexto es, no, es que van a seguir pescando. ¿Cómo? Difícilmente. Están los antecedentes de las presas, como es Malpaso, por ejemplo. El río Grijalva era muy caudaloso, tanto como el río Usumacinta. Y sin embargo, ahora es un río prácticamente muerto. Se inundaron muchas comunidades. Está Malpasito, que alcanza uno a ver desde la carretera, la capilla que está inundada bajo el agua. Sí. Mucha gente se fue desplazada y no se mejoró en nada la vida de las gentes de ahí, ¿sí?
Esto no es una utopía, es una realidad. Y sabemos, la información la hemos obtenido de las instituciones como es Semarnat, como es CONAM, de que el río Usumacinta es el único río vivo que existe en la República Mexicana. Es el más caudaloso de México y tengo entendido que es el octavo más caudaloso del mundo. Y menos contaminado. Efectivamente no está contaminado. Hace no muchos meses hubo un derrame de un insecticida en Guatemala y se empezaron a morir los peces a lo largo, incluyendo el pez diablo. El pez diablo. Bueno, que decían, qué bueno que se murió. No, el pez diablo lo que hacía es que come pegado a las rocas. Ahí se pegó el insecticida. Empezaron a morir, hasta el pez diablo empezó a morir. Sin embargo, a unos cuantos meses está limpio el río, no hay mortandad de peces por esa razón. Don Pedro, me da gusto que nos platique todo esto porque siempre ha sido una preocupación latente en los habitantes de Tenosique y sobre todo en los habitantes de la ribera del río Usumacinta. ¿Qué otras palabras podría decirle usted a las autoridades ya directamente con respecto a esto para terminar nuestra plática? Bueno, yo le pediría a los 3 niveles de gobierno que se concientizaran, que tuvieran la sensibilidad del daño que se puede provocar y que los beneficios no están a la vista, o al menos no han podido explicarlos, no han dado una explicación real. He recibido la contestación de Comisión Federal, he recibido la contestación de Conagua por la denuncia a título personal, claro, con las comunidades a la orilla del río de Chiapas y Tabasco, de que no se pretende hacer la presa, pero que sí existe el proyecto. Entonces yo les pediría que definitivamente acataran lo que el decreto del 2008 en su forma original determina, que queda cancelado el proyecto de la presa del Boca del Cerro, y que no es una presa, el proyecto es de 6 o 7 presas a lo largo del río Usumacinta. Don Pedro, le agradezco esta oportunidad de platicar con usted sobre todo esta situación de ambientalista que hoy nos preocupa a nivel planeta, no solamente a nivel local. Exacto, claro. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión de Tenosique TV Noticiero, desde luego con grandes entrevistas. Hasta pronto.